Cuando Juan Calvino predicaba en Suiza, sus mensajes tenían tanto impacto que algunos de ellos eran usados por la ciudad para realizar actos de gobierno, para gobernar los asuntos cotidianos de la ciudad. Mi nombre es Felipe Rangel, apóstol y profeta de Dios el Padre, del Señor Jesucristo y del Espíritu Santo en la tierra y en amor profundo, comunidad cristiana. El sabor del cielo en la tierra. Bienvenidos a este nuevo video, a este espacio en YouTube para hablarles acerca de cómo la iglesia tiene una labor no solo personal y familiar, sino cultural, histórica, social, una labor muy profunda que va más allá de lo que tradicionalmente entendemos. Este video, si queremos ponerle un título, puede llamarse Cuando los santos marchan. Y bueno, la canción interpretada por Lou Armstrong, un gran exponente del jazz, dice en uno de sus apartes: oh, cuando los santos marchan, oh, cuando los santos marchan, oh Señor, quiero estar en ese grupo cuando los santos marchan. Y ciertamente los santos, desde el Señor Jesucristo, incluso desde antes del Antiguo Testamento, pero viendo, digamos que la parte del amor, de la gracia, desde el Señor Jesucristo, los santos han venido marchando. Todo empezó en ese momento con el Señor Jesucristo, el bautismo en agua del Espíritu Santo que Él recibió y las palabras de aprobación de Dios el Padre sobre su Hijo, el Señor Jesucristo. Y de allí se unieron, escogió 12 apóstoles, luego crecieron a 72, luego más o menos 500 multitudes seguían el ministerio del Señor Jesucristo en la tierra. Y hoy en día somos aproximadamente 2.000 millones de, un poco más, de creyentes cristianos de diferentes denominaciones y vertientes en toda la tierra. Lo que empezó con un solo hombre, el Dios hecho hombre, el Mesías, ahora se ha venido extendiendo y los santos han venido marchando. Históricamente, la iglesia cristiana, los santos, han impactado las vidas, las familias, las naciones en las que han estado. Por eso les contaba y hacía referencia a la historia de Juan Calvino y de cómo sus mensajes impactaban a tal grado a la ciudad que se convirtieron en actos de gobierno para regir asuntos públicos, asuntos civiles. Y esto es tan solo un ejemplo de muchos ejemplos que tenemos en la historia de cómo Dios, de cómo su palabra, de cómo sus ministros, de cómo su iglesia ha impactado no solo las vidas de las personas, no solamente a las multitudes, no solamente las familias, sino a las naciones, su cultura, su sociedad, sus áreas de gobierno, economía, arte, entre otros. Así que es importante entender que el cristianismo no es solo una cosa de personas por ahí que se reúnen o de familias únicamente, lo cual es muy, pero muy valioso, sino que es un asunto de relevancia cultural, un asunto poderoso que transforma vidas, corazones, pero también cambia ciudades y naciones. Desde el origen de la iglesia cristiana, la iglesia empieza siendo perseguida por el imperio romano, pero ese imperio que un momento persiguió a los cristianos, los martirizó vilmente en sus arenas,
ese mismo imperio cae rendido a los pies de Dios. Con la conversión o la simpatía o la cercanía a la fe de Constantino, emperador romano, y antes que nada, con una ardua labor de la iglesia de Cristo, del Padre de Dios, el Padre y el Espíritu Santo, desde que Jesucristo el Señor asciende al cielo, y una labor de trabajo en las vidas, en las familias, en la cultura del Imperio Romano, y esa labor que costó la sangre de muchos, y maltratos y una cantidad de cosas fuertes, pero ese trabajo por años y por siglos finalmente llegó a que el imperio más poderoso en su momento se volviera a Dios el Padre. Así que no menospreciemos la fe, porque la fe tiene poder para cambiar vidas, ciudades, incluso imperios. Así que nosotros no podemos dejar de lado el valor histórico, social, cultural que tiene la fe cristiana. Esto es algo que no podemos dejar de lado. La misma Biblia nos llama no solamente a trabajar un evangelio enfocado en que la gente se salve o que la gente conozca los principios de la fe, sino un evangelio que abarca dimensiones de enseñanza, de discipulado y de gobierno en la tierra y en las naciones. Desde el Génesis se nos está diciendo claramente, dice en Génesis 1, 26 al 28, entonces Dios dijo: hagamos a los seres humanos a nuestra imagen, para que sean como nosotros. Ellos reinarán sobre los peces del mar, las aves del cielo, los animales domésticos, todos los animales salvajes de la tierra y los animales pequeños que corren por el suelo. Así que Dios creó a los seres humanos a su propia imagen. A imagen de Dios los creó. Hombre y mujer los creó. Luego Dios los bendijo con las siguientes palabras: sean fructíferos y multiplíquense, llenen la tierra y gobiernen sobre ella, reinen sobre los peces del mar, las aves del cielo y todos los animales que corren por el suelo. Así que ese mandato cultural, que algunos autores lo llaman de esa forma, es la bendición de Dios para que demos fruto, para que nos multipliquemos y para que gobernemos, influenciemos, lideremos la tierra. No desde un esquema egoísta, perverso y corrupto, sino un esquema de amor, de servicio, de sabiduría, de humildad y de excelencia. Nosotros los hijos de Dios, nosotros los que marchamos, nosotros los que trabajamos para Dios el Padre, los que hace poco llenamos las calles de Bogotá, se llenaron las calles de Bogotá y de diferentes ciudades en Colombia, casi 6 millones se estima que salieron a marchar, y los miles que salieron a las calles de Berlín, todos estos y todos los creyentes tenemos una responsabilidad muy alta. No solamente es creer, no solamente es ir a la iglesia, no solamente es orar y leer la Biblia y aprender lo básico de la fe cristiana. No, ahí eso es valioso y hay que perseverar en eso, pero hay que ir un paso más allá. Hay que empezar a ser relevantes culturalmente. Hay que empezar a buscar las maneras creativas, excelentes, sabias, para enseñarle a nuestra familia, a nuestra ciudad, a nuestra nación y a este mundo quién es nuestro Dios. Qué hermoso, poderoso, amoroso y maravilloso es nuestro Dios, y cuán valiosa y
excelente es su verdad para vivir y para convivir y para los diferentes aspectos de las naciones y de la tierra. La gente necesita oír el mensaje de Dios, no solamente el mensaje de salvación y discipulado, sino también el mensaje que cambia naciones, que transforma los modelos erróneos en los modelos sabios y verdaderos de Dios para la sociedad, para la cultura, para el gobierno, la economía y los diferentes lugares de influencia de una nación y de la tierra. El tiempo se está acercando, los santos van marchando y recuerdo al apóstol Pablo que decía que él avanzaba a su avance jubiloso, ¿no? Él hablaba de un avance jubiloso. Y ese avance jubiloso es el avance del apóstol Pablo cuando estuvo en la tierra y los creyentes, los que lo seguían y seguían antes que nada a Dios el Padre a través de él. Ese avance jubiloso en la tierra y hacia la eternidad. Los santos marchan jubilosamente, triunfantemente. Los santos marchan con el mensaje de amor de Dios, de sabiduría de Dios, para impactar vidas, familias, naciones enteras y para llevar a la tierra hacia el propósito de Dios el Padre. Y es que la gente le conozca a Él y conozca su verdad. Así que ánimo en este propósito. Vamos a orar. Padre, te pedimos, amado Dios, que nos ayudes a llevar tu mensaje de discipulado, de cambio, de verdad a las personas, familias, naciones, a la sociedad y a la cultura de esta tierra, para que podamos vivir en armonía contigo, vivir a tu manera y hacer las cosas como tú deseas para disfrutar de ti mucho más, ser felices y antes que nada darte a ti la gloria, la honra, colocarte primero y amarte siempre. En el nombre del Señor Jesucristo, con el poder del Espíritu Santo. Amén y amén. Vamos a dejar que Dios nuestro Padre fluya y nos ministre un momento. Padre, fluye, ministra, obra con poder. Iraba, Shaya, Katarabakan. Obra en Colombia, en la tierra, en Alemania, en África, en Asia, en todo el mundo. Obra, establece tu reino, extiéndelo con poder. Ven, Padre, úsanos para enseñarle a este mundo quién eres tú, cómo deseas que vivamos, cómo deseas que nos organicemos, cómo deseas que nos seamos gobernados, cómo deseas que funcione la economía, el entretenimiento, el arte, la ciencia. Ayúdanos a enseñar, a aprender antes que nadie, a enseñar acerca de tu esplendor. Fluye, fluye y empieza a tocar nuestras vidas, familias, las naciones y la tierra. Ministra, Padre, ministra. Veo un rayo de poder que toca la tierra. Dios el Padre está enviando poder sobre la tierra, sobre sus hijos, sobre su iglesia, para cambiar las naciones y este mundo con su gran poder. Fluye, 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 fluye. Habla, ministra, fluye. Trae visiones, palabra, sanidad, milagros sobre la tierra, sobre naciones, sobre nuestras vidas. Fluye, Padre, fluye. Fluye, oh Padre bueno y maravilloso. Irabashaya Katarabakum. Siento como su poder fluye y nos toca y nos llena.
para vencer nuestra carne, para vivir a su manera y para enseñar a otros acerca de Dios y de su verdad. Tócanos, tócanos. Fluye, Padre, sana al que está enfermo. Sana toda enfermedad. Llévate la enfermedad de nuestros cuerpos, Padre, te lo pedimos. Sana las heridas de nuestro corazón. Llévanos a perdonar, ayúdanos a perdonar. Llévate el resentimiento, la amargura, el dolor que nos causaron y ayúdanos a amar y a perdonar, así como tú lo haces con nosotros. Fluye, fluye, trae libertad. Destruye la obra de Satanás en la tierra, en las naciones, en las vidas y en las familias, con tu gran poder. Quita la mentira de este mundo, de las naciones, de nuestras vidas y ayúdanos a vivir en tu verdad. Fluye, fluye. Fluye. Siento que Dios está haciendo milagros. Milagros está haciendo Dios. El poder de Dios se está moviendo de gran manera con las personas que están viendo, que ven este video. Fluye, Padre, en sus naciones, en la tierra. Dios se está moviendo con poder. Padre, mira la tierra. En Francia, en España, en Estados Unidos, en Colombia hay incendios, hay sequía, ha habido terremotos. Padre, ten misericordia de la tierra. Apaga esos incendios, te lo pedimos. Toma control del clima de la tierra, que sea benévolo para habitar y hacer tu voluntad en esta tierra. Detén ese fenómeno del niño, ese gran niño en Colombia, donde está sucediendo. Líbranos de la sequía, líbranos de los cambios bruscos en el clima, Padre. Que la lluvia y el sol operen para el beneficio de la humanidad, de la iglesia y de los que hacemos tu obra en la tierra. Ten misericordia, Padre, haz milagros en el clima de la tierra. Fluye, Padre, fluye. Fluye, Padre, fluye. Toca a cada persona hoy. Llénanos, Padre, edifícanos, enséñanos acerca de ti, de tu propósito para nosotros, del ministerio, la vocación que nos das, de los dones que nos das, y haznos relevantes en nuestras familias, en nuestra ciudad y en nuestras naciones y en la tierra, con tu amor, con tu poder y sabiduría. En tu buen nombre, Señor Jesucristo, y con el poder de tu Espíritu Santo. Amén y amén. Bueno, quiero invitarles a que podamos dar con amor para Dios el Padre, para su obra, honrarlo con lo que Él nos da, con excelencia, de la mejor manera, amarlo y honrarlo con lo que Él nos da para administrar, de tal forma que también su obra tenga recursos en abundancia para hacerlo cada vez mejor para la gloria de Dios el Padre. Lo pueden hacer a la cuenta de Nequi 312-487-6984 en Colombia. Por fuera de Colombia pueden hacerlo vía PayPal. Cualquier cosa pueden escribirme, y si necesitan oración, si necesitan consejo, si ustedes necesitan una charla, un mensaje, una conferencia sobre temas de cristianismo, gobierno desde la perspectiva bíblica, reforma de naciones, cambios culturales con la palabra de Dios, sobre temas de propósito, de felicidad, de temas que nos afectan a todos desde la perspectiva de Dios y de su palabra, me pueden enviar su invitación y yo puedo ir a el lugar donde se estime la
charla, la conferencia, sea una iglesia, un auditorio, un colegio, donde Dios permita, estaré dispuesto para ir a servirle a Dios el Padre y a la gente que así lo necesite. Bueno, también quiero antes de cerrar darles algunos breves anuncios. Tenemos hoy a las 8 de la noche Colombia Feliz. Un espacio para pensar, para orar, pensar y trabajar por una Colombia feliz de la mano de Dios. También y tenemos un invitado especial. Dios permita que podamos tener la charla de mi papá, excelente administrador de empresas, que va a hablar de temas de lucha contra la corrupción en Colombia. También les quiero invitar para que el sábado a las 8 de la noche no se pierdan nuestra fiesta del cielo, una fiesta llena de alegría. Vamos a tener tiempo para compartir, para disfrutar la alegría de nuestro Padre, compartir como amigos, como hermanos, como personas, disfrutar en torno a Dios. Disfrutar buena música, tener tiempos de conferencia, de mensajes que nos ayuden a vivir a la manera de Dios, para agradarle y para vivir mejor. Tiempos de actividades dinámicas, va a ser muy agradable, no se lo pierdan, 8 de la noche vía Zoom. Y finalmente, cerrando, recordarles nuestros horarios: lunes a viernes 7 de la mañana y 8 de la noche vía Zoom, sábados y domingos 8 de la noche vía Zoom, y todos los días a las 12 del día, lunes a viernes, en TikTok Live. También tenemos un podcast devocional en Spotify, y también estos videos que buscamos sacarlos de lunes a viernes. No se pierdan nada, porque todo esto les va a ayudar a crecer en lo más importante que un ser humano puede crecer, y es la fe en el Dios supremo y todopoderoso, en Dios nuestro Padre, y a vivir de una manera cada día más feliz y mejor para su gloria. Que tengan un maravilloso y excelente día en la compañía de Dios el Padre, del Señor Jesucristo y del Espíritu Santo. Que estén bien.